Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la prueba de hipótesis para más de dos medias, utilizando el análisis de varianza que también se conoce como ANOVA y la prueba F, también conocida como la prueba de Fisher. El análisis de varianza prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medidas de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. Las condiciones para aplicar una ANOVA es que cada muestra debe ser independiente de las otras. Cada muestra debe haber sido seleccionada al azar de la población de donde proviene. Las poblaciones de donde provienen las muestras deben tener una distribución normal o aproximadamente normal. Y por último, las varianzas de cada población deben ser iguales. Como hipótesis nula, vamos a establecer que todas las medias de la población son iguales. Y como hipótesis alternativa, vamos a establecer que al menos una media es diferente. Y el estadístico de prueba se va a calcular con esta fórmula de aquí, donde dice que f va a ser igual al cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio residual. Y la prueba f tiene la siguiente distribución. Para entender mejor esto, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Se realizó un experimento para comprobar la efectividad de tres programas de capacitación, A, B y C, para capacitar a los ensambladores para una pieza de equipo electrónico. 12 empleados se seleccionaron al azar, 4 en cada uno de los tres programas. Después de terminar los cursos, a cada uno se les pidió ensamblar 4 piezas de equipo y se registró el promedio de tiempo necesario para completar el ensamble, produciendo los datos que se ven en la siguiente tabla, que es esta de aquí. Los datos dan suficiente evidencia para indicar una diferencia en tiempos medios por los tres programas. Utilice un nivel de significancia de 0.01. Lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestras hipótesis. Como hipótesis nula, vamos a decir que todas las medias van a ser iguales. Y como hipótesis alternativa, vamos a decir que al menos una media es distinta. Para fines más prácticos, yo recomiendo reacomodar esta tabla de aquí, colocando el programa de capacitación en las columnas, quedando de la siguiente forma. Hay que recordar que n va a ser igual al número total de datos, que en este caso tenemos 12 datos. nj va a ser el número de columnas. Las columnas son las verticales, en este caso vamos a tener 3 columnas, que son los programas de capacitación. Y NI es el número de filas, o también conocidos como renglones, que son los horizontales. En este caso vamos a tener 4 filas. Ahora lo que sigue es calcular el estadístico de prueba. Para ello vamos a realizar una serie de pasos. El primero de ellos es calcular la media de cada grupo y la media global. La media para cada grupo va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los datos dividido entre el total de datos para cada columna. En el caso del grupo A, sería igual a 59 más 64 más 57 más 62 dividido entre 4. Esto lo podemos hacer a mano o bien utilizando las funciones de Excel, en donde vamos a escribir igual a promedio y seleccionamos los datos de la columna. Para el programa de capacitación A vamos a tener una media de 60.5 y para los otros programas simplemente arrastramos la fórmula, dándonos una media para el programa B de 57 y una media para el programa C de 64.25. Y la media global es el promedio de las medias, es decir, vamos a sumar 60.5 más 57 más 64.25 y lo vamos a dividir entre 3, que es el número de datos. O bien escribimos promedio y seleccionamos las medias, dándonos una media global de 60.58. El paso 2 va a ser calcular la suma de cuadrados de las desviaciones de cada observación respecto a la media global, es decir, la suma de cuadrados totales, también conocida como SCT, y se utiliza esta fórmula de aquí, donde nos dice que SCT va a ser igual a la sumatoria de cada dato menos la media global elevado al cuadrado. Entonces, para calcular el SCT, vamos a realizar esta tabla de aquí, en donde vamos a colocar el símbolo de igual, vamos a abrir paréntesis, seleccionamos el primer dato de la primera tabla y le vamos a restar la media global.
Vamos a colocar un signo de pesos al principio y en medio de la letra y el número, es decir, en medio del renglón y de la columna, para así poder fijar nuestra media global. Y vamos a elevar al cuadrado. Y le damos Enter. Y ya solo bajamos la ecuación. Y la desplazamos. Ahora lo que sigue es sumar los resultados de cada columna. Entonces esto va a ser igual a suma y seleccionamos nuestros datos de la primera columna. Y le damos Enter. Y ya solo arrastramos. Y el SST va a ser la sumatoria de cada columna. Dándonos un SST de 304.9167. El siguiente paso es calcular la suma de cuadrados de las desviaciones entre la media de cada grupo y la media global multiplicando por el factor considerado, es decir, la suma de cuadrados de tratamiento. La suma de cuadrados de tratamiento se representa con las letras SCTR, donde SCTR va a ser igual a la sumatoria del número de filas que va a multiplicar a la resta elevada al cuadrado del promedio de cada columna menos el promedio global. Para calcular el SCTR vamos a realizar esta tablita de aquí, donde va a ser igual al número de filas. En este caso tenemos 4 filas, que va a multiplicar al promedio de cada columna. Seleccionamos el promedio de la columna A y vamos a fijar el renglón. El propósito de fijar el renglón es que al momento de desplazar la función también se desplacen los promedios. Por eso vamos a colocar el signo de pesos al principio de la fila, que la fila en Excel está representada por el número, y le vamos a restar la media global. La media global la tenemos que fijar, por lo que vamos a colocar un signo de pesos al principio de la columna y al principio de la fila. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Le damos igual y ahora simplemente arrastramos la función. Como se puede ver, al colocar el signo de pesos al principio de la fila se desplazó el promedio, que es lo que queríamos. Entonces el SCTR va a ser igual a la sumatoria de esto. Dando como resultado 105.16. El siguiente paso es calcular la suma de los cuadrados de las desviaciones entre cada dato y la media de su grupo, es decir, la suma de cuadrado residual. La suma de cuadrado residual se representa con las letras SCR y va a ser igual a la sumatoria de cada celda menos el promedio de su columna, elevado al cuadrado. Para obtener el SCR vamos a realizar esta tablita. Entonces vamos a colocar el símbolo de igual, vamos a abrir paréntesis, vamos a seleccionar el primer dato y le vamos a restar su promedio. Y vamos a fijar el renglón del promedio. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Ahora vamos a bajar la función. Y la arrastramos hacia la derecha. Ahora lo que sigue es sacar el total de cada columna. Entonces vamos a hacer una sumatoria. Y arrastramos la fórmula. El SCR entonces va a ser igual a la sumatoria de los totales. Y nos da como resultado 199.75. El siguiente paso es calcular las medias cuadráticas. Para ello vamos a utilizar estas fórmulas de aquí, en donde nos dice que el cuadrado medio total va a ser igual a la suma de cuadrados totales entre el número total de datos menos 1. El cuadrado medio de tratamiento va a ser igual a la suma de cuadrados de tratamiento entre el número total de columnas menos 1. Y el cuadrado medio residual va a ser igual a la suma de cuadrados residuales entre n menos el número de columnas.
Entonces procederemos a realizar los cálculos. Entonces, CMT va a ser igual a SCT entre el número de datos menos 1, dándonos un valor de 27.71. CMTR va a ser igual a SCTR entre el número de columnas, que es 3, menos 1, dándonos un valor de 52.58. CMR va a ser igual a SCR entre el número de datos, que son 12, menos el número de columnas, que son 3, dando como resultado 22.19. El siguiente paso es calcular la prueba F, o también conocida como la prueba de Fisher, en donde f va a ser igual al cuadrado medio de tratamiento entre el cuadrado medio residual. Y esto es igual a 52.58 entre 22.19. Y nos da un valor de 2.36. El siguiente paso es calcular los grados de libertad. Para el grado de libertad 1 va a ser igual a NJ, que tenemos 3 columnas menos 1. Y esto nos da como resultado 2. Para el grado de libertad 2 nos dice que va a ser igual al número total de datos, que es 12, menos el número de columnas, que es de 3. Y esto nos da como resultado 9. Los grados de libertad nos van a indicar en qué posición se va a encontrar el valor de f cuando tenemos un nivel de significancia de 0.01. Entonces nos vamos a nuestra tabla. El grado de libertad 1 nos va a indicar las columnas y el grado de libertad 2 nos va a indicar las filas. En este caso, el grado de libertad 1 nos dio 2 y el grado de libertad 2 nos dio 9. Y tenemos un nivel de significancia de 0.01. Entonces el valor que le corresponde a f va a ser igual a 8.02, que este valor nos indica en dónde va a empezar la región de rechazo. Si lo graficamos va a quedar de la siguiente forma. Como se puede observar, nuestra región de rechazo va a empezar en 8.02 y nuestra f calculada es de 2.36, que cae como por aquí, que esta área es la región de no rechazo. Entonces podemos concluir que no hay suficiente evidencia estadística para indicar una diferencia en los tiempos medios por los 3 programas.